Vamos a iniciar la clase de este día. Continuamos siempre en la unidad número 3. Le vamos a dar vida a lo que es el tema 6, instituciones reguladoras de los procesos electorales. Tenemos como indicador de logro el 3.8, explica y valora las normas que deben cumplir los partidos políticos, la responsabilidad que tiene el ente regulador de las elecciones y las votaciones del pueblo salvadoreño. ¿Qué se pretende con este indicador de logro? Con este indicador de logro se pretende que nosotros conozcamos la normativa legal que rige el hecho electoral en El Salvador. No solamente que conozcamos cuáles son las identidades respectivas, sino también cuáles son las leyes que cada uno de los partidos políticos en nuestro país deben respetar. Básicamente, vamos a referirnos a un par de documentos que son muy importantes. Comenzamos diciendo que el ente regulador primario de la ley en El Salvador es la Constitución Política de la República. Luego, debajo de la Constitución Política de la República se encuentran todos los demás entes reguladores. Código de Comercio, Código de Trabajo, Código de aquí, Código de allá. ¿Sí? Pero la Constitución Política de la República es el ente regulador primario. Cualquier código puede dictar cualquier tipo de ley. Pero si la Constitución dicta lo contrario, entonces lo que la Constitución provee, eso es lo que se toma como regla de ley en primera instancia. Por eso es que la Constitución es el ente primario regulador en El Salvador. Pues justamente vamos a hablar tanto del Código Electoral como de la Constitución. Cuando hablamos de las normas para los partidos políticos, vamos a hacer referencia a todo aquello que los partidos políticos deben observar para seguir viviendo. Comenzamos hablando del Código Electoral en El Salvador. Entre los artículos 150 al 195, el Código Electoral va a definir cuáles son las normas a seguir en el tema de regulación de las constituciones, inscripción de partidos políticos, régimen interno o normativa interna de los partidos políticos, coaliciones, fusiones o cancelaciones de los partidos políticos y de igual manera el régimen de financiamiento estatal hacia los partidos políticos. Lo vamos a encontrar entre el artículo 150 al 195 del Código Electoral. Algo bien importante también, en el artículo 150 se va a afirmar que todos aquellos ciudadanos que son capaces de ejercer el sufragio y que viven en El Salvador, que tienen su domicilio en El Salvador, fíjense bien, pueden asociarse para constituir nuevos partidos políticos según la ley lo manda y según la ley lo permite. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que la única manera de ser un partido político es que los que ya están arriba en la política funden o le den vida a un nuevo partido político. La verdad no es así. Cuando usted cumpla 18 años, cuando usted ya tenga su DUI, cuando usted tenga la potestad de ejercer el sufragio y cuando usted se encuentre, fíjese bien, denominado como una persona que lo puede hacer según la ley, usted puede darle vida a un partido político. No hay nada que se le impida. Para eso, debemos de respetar un par de normas que son justamente las que vamos a conocer en este momento. Vamos a comenzar hablando de la Constitución Política de la República como ente primario regulador de la ley en El Salvador, que es lo que explicamos al comenzar el tema. En la Constitución Política de la República, especialmente en el artículo 85, se nos va a dar a conocer una información que es muy importante. ¿Qué es lo que dice el artículo 85? Este artículo 85 expresa claramente que la única manera en que el pueblo se vea representado frente al gobierno es mediante la representación de un partido político.
Es decir, el pueblo no se puede ver presente ante el gobierno si no es mediante un partido político. Eso significa que en El Salvador, si no existen partidos políticos frente al gobierno, el pueblo no tiene representación alguna. Entonces, esos jóvenes debemos de tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, estos partidos políticos deben estar sujetos a normas, organizaciones, funciones, principios y sobre todo, ¿por qué? Porque en El Salvador se maneja lo que se conoce como la democracia representativa. ¿A quién elegimos en las votaciones, ya sea para diputados, ya sea para alcaldes, ya sea para presidentes? Elegimos a nuestros representantes en frente del gobierno. Entonces, esto es muy importante. Si partimos de acá, vamos a entender por qué entonces los partidos políticos deben de cumplir cierta serie de requisitos. Vamos a trasladarnos a lo que es el artículo 151 del Código Electoral. El artículo 151 del Código Electoral nos va a hablar justamente de cuáles son los requisitos para fundar un partido político. Y entonces, los requisitos básicos para fundar un partido político básicamente es uno. Este requisito es el siguiente: que por lo menos usted busque a 100 ciudadanos que le apoyen, y si usted tiene a 100 personas que le apoyan en esta visión de fundar un partido político, usted puede fundar un partido político. Estos ciudadanos deben cumplir con las características que anteriormente ya dijimos. Primera, que puedan ejercer el sufragio, es decir, que sean mayores de 18 años, que tengan su DUI vigente y que no hayan cometido delitos que les separen de sus derechos fundamentales. Segunda, que tengan su domicilio y residencia en el país. ¿Sí? Estos aspectos deben de constar en el acta de institución del partido político. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa acta van a ir los nombres, el número de DUI, la residencia de los fulanos que apoyaron para hacer ese partido político o para darle vida a ese partido político. Todo esto debe constar por escrito y debe estar firmado o avalado por un notario. Y no solamente eso, sino que también debe haber lo que se conoce como una escritura pública de la fundación de ese partido político. Profe, yo pensé que solamente me daba una escritura por mi casa y por mi carro. No. Por ejemplo, cuando ustedes se casen, a ustedes les van a dar una escritura pública. Esa escritura es el acta de matrimonio que ustedes les van a dar. Y así, sucesivamente, es lo mismo esto. Luego de esto pasamos a cuáles son los requisitos para la inscripción de los partidos políticos. Siempre el Código Electoral, en el artículo 159, nos va a dictar los requisitos para la inscripción de los partidos políticos. El partido político puede nacer si usted tiene a 100 personas que le apoyen, mas no puede inscribirlo con 100 personas que le apoyen. ¿Cómo es que usted va a inscribir a un partido político? El requisito es que para que un partido político sea inscrito, por lo menos, fíjense bien, debe de contar con el 3% del total de votos de la última elección presidencial. El partido ya nació porque yo tenía 100 personas que me apoyaban. Ahora ya quiero inscribirlo. Por lo menos debo de contar con el apoyo del 3% del total de personas de la última elección presidencial. ¿Eso qué significa? Que por cada millón de personas que fue a votar, yo debo de contar con el apoyo de 30.000 personas. ¿Sí? Para poder inscribir el nuevo partido político. Eso es bien interesante, ¿no? Estas son las normativas y así es como se hace. El regimiento de los partidos políticos. La ley interna de los partidos políticos, ¿cómo es que se maneja? Es el mismo código electoral,
el cual en el artículo 174 nos va a indicar cómo es que se maneja la ley interna de los partidos políticos. Y entonces, todas aquellas reformas, todos aquellos cambios que nosotros le queramos hacer al partido político, que sean cambios significativos, es decir, que tengan que ver con sus principios, que tengan que ver con sus objetivos, que tengan que ver con sus programas internos de acción, todos estos cambios deben de ser informados al Tribunal Supremo Electoral. El partido político decide cambiar sus constituciones, pueden cambiarlas, pero debe de ser informado al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se va a hacer este informe? Fíjense bien. El partido político debe presentar el acta original con la que se fundó y al margen del acta original con la que se fundó debe de demostrarse cuáles son los cambios que el partido político va a hacer. Supóngase que en este momento, por decir algo, el código electoral es el acta de fundación del partido político. Si los integrantes del partido político van a hacer un cambio, van a decir, muy bien, nosotros ya no queremos que sea el artículo 174 el que hable del régimen interno del partido, sino que queremos que sea el artículo 59. Entonces, deben de presentar el acta original y al margen del acta deben de poner aquello que quieren corregir. Entonces, al margen del acta deben de colocar aquello que quieren. ¿Se entiende, chicos? ¿Se comprende? Ok. Pasamos a lo que son las coaliciones y las fusiones. Este tema, cuando no se sabe un poquito de política y de cómo funcionan estas cuestiones, uno dice que es rastrero, que es tramposo, que es mentiroso y todo lo demás, ¿no? La ley permite que uno, dos o más partidos políticos puedan hacer coaliciones o puedan hacer funciones. ¿Esto cómo funciona? Igualmente, el Código Electoral, en el artículo 175, dice que los partidos inscritos pueden pactar coaliciones a nivel nacional, es decir, podríamos llamar elecciones presidenciales, a nivel departamental, podríamos llamar elecciones para diputados y a nivel municipal podríamos llamar elecciones para alcaldes. Entonces, la ley sí permite que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 los partidos políticos que sean puedan juntarse en cualquier tipo de elección o en cualquier tipo de candidatura. Normalmente esto va a suceder cuando hay un candidato que representa un inminente peligro para partidos políticos que tienen unos intereses muy propios y muy especiales. El caso, por ejemplo, que acaba de pasar aquí en El Salvador en las elecciones presidenciales. ¿Sí? Tenemos, por un lado, a la extrema izquierda y tenemos, por el otro lado, a 4 o 5 partidos que se denominaron como la extrema derecha. ¿Sí? Frente a un candidato que tanto para la izquierda como para la derecha era un evidente peligro. ¿Por qué lo hicieron? Porque la ley se los permitía, la ley se los avalaba. Entonces, sí puede haber una coalición y sí puede haber una función de varios partidos políticos, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal. ¿En qué actividad electoral? En cualquier actividad electoral. Es decir, no solamente puede ser para alcaldes, para presidentes o para diputados, en cualquier actividad electoral. Vista esto, también podemos hablar de lo que sería la cancelación de un partido político. ¿Cómo es que se da la cancelación de un partido político o qué tiene que pasar para que un partido político se cancele y desaparezca? Hay varios factores. El artículo 182 del mismo Código Electoral nos va a decir cuáles deben de ser los presupuestos para que se cancele un partido político. El primero, disolución voluntaria. Ya no queremos continuar en la política, nos vamos a retirar, cancelamos el partido político. Se puede hacer, rara vez pasa, pero se puede hacer. El segundo,
por la función de partidos. ¿Qué significa esto? 2, 3, 4 partidos distintos deciden fusionarse y dar vida a un nuevo partido político. Van a desaparecer 2, 3 o 4 partidos políticos, pero entre todos ellos le van a dar vida a un solo partido político nuevo o a una representación política nueva. 3. Cuando el partido, fíjense bien, cuando el partido interviene en una elección de presidente o vicepresidente de la República y por lo menos no alcanza los 30,000 votos válidos. Entonces, esas son como las características o las razones por las que un partido político se puede cancelar. Hasta este momento, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo está bien? Pasamos a la página 140, por favor, jóvenes. En la página 140 vamos a tratar el tema del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo al artículo 208 de la Constitución Política de la República, el máximo ente regulador, la autoridad máxima en materia electoral en El Salvador es el Tribunal Supremo Electoral. A tal manera que lo que el Tribunal Supremo Electoral diga, las resoluciones que el Tribunal Supremo Electoral dé, fíjense bien, deben de ser acatadas obligatoriamente. Si por caso de la vida el Tribunal Supremo Electoral se equivocó y dio una resolución, pues hay que acatarla obligatoriamente. ¿Por qué? Porque él es el máximo ente regidor, fíjense bien, él es el máximo ente regidor del tema electoral o de la materia electoral en El Salvador. Esto de alguna manera es importante. ¿Por qué? Porque estas resoluciones que el Tribunal Supremo Electoral da deben de ser resoluciones que tengan un alto grado de seguridad. Está obligado a no hacer solamente una, sino más resoluciones. La misión del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es? La misión es garantizar. Pero, ¿qué es lo que va a garantizar? Va a garantizar la administración autónoma y efectiva de los procesos electorales democráticos. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral debe de asegurar que la voluntad del pueblo, por medio del voto o sufragio, tiene que cumplirse. Esto lo pudimos ver también en las pasadas elecciones presidenciales acá en El Salvador. A eso de las 9:30 de la noche, el Tribunal Supremo Electoral dio una conferencia de prensa. Y justamente en esa conferencia de prensa, el tribunal dijo definitivamente tal partido y fulanito de tal es el nuevo presidente de El Salvador. Esta decisión, dijo que dio la conferencia, es irreversible. Es decir, desde este momento declaramos definitivamente que esta postura política es la nueva postura que gana las elecciones presidenciales en El Salvador. Aunque llore un extremo, ya no se puede hacer nada. Y aunque llore el otro extremo, tampoco se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el máximo ente regidor en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Y no solamente es el máximo ente regidor, sino que lo que él dice es acatado obligatoriamente. ¿Se comprende, Piero? ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿qué es lo que debe de buscar el Tribunal Supremo Electoral? Asegurarnos de que se cumpla la justicia electoral. Durante muchos años en El Salvador esto no se pudo hacer. ¿Por qué? Por los gobiernos militarizados. Aunque aparentemente habían elecciones, pero era una manipulación total de los resultados
de esas elecciones. Tipo Venezuela, exactamente. Entonces, gracias a Dios, en la actualidad, hoy es muy difícil manipular por varios factores. Primero, jóvenes, tenemos un acceso total a los medios de comunicación. Los medios de comunicación masiva, la radio y la televisión, depende de quién lo maneje y sus intereses, pueden manipular. Pero una red social, absolutamente nadie se la va a manipular. ¿Sí? Nadie se la va a manipular. Entonces, esto es muy importante en este aspecto. Profe, Dígame. Pues en estas elecciones se vio que todo el proceso fue claro y verídico. Pero sí se ha demostrado en algún momento histórico corrupción en el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, me parece que fueron en las elecciones de 1977, cuando en la televisión apareció que la oposición al gobierno iba ganando en votos, de repente hubo un apagón, y cuando la luz volvió, había desaparecido toda la ganancia y ventaja que tenía la... Parece que sí. Entonces, sí hay momentos en que sí se ha demostrado una corrupción más que presente y latente acá. Pero por lo menos en las votaciones últimas presidenciales se vio que hubo un trabajo transparente y pleno. Es bien interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a la hora del conteo de votos, había una publicación en vivo de cómo las barras iban subiendo y todo lo demás. Y era interesante porque había más de 1 millón de personas conectados a esa publicación en vivo. Entonces, cuando de repente algo faltaba ligero, decían, vaya, muestren las tablas, muestren los gráficos, queremos ver qué es lo que está pasando, queremos ver. Entonces, eso ayuda bastante. En el artículo 63, igualmente, se dice cuáles son las obligaciones del Tribunal Supremo Electoral. Dichas obligaciones son las siguientes. Primero, velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Es decir, que los derechos y la participación, la organización política de los ciudadanos y de los partidos políticos sean cumplidos a cabalidad como se debe. Segundo, convocar, organizar, dirigir y vigilar que los procesos electorales funcionen correctamente. Tercero, practicar el escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones presidenciales, diputados al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y de los consejos municipales. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Dan lo que es un escrutinio preliminar y el magistrado del tribunal dice, y esto ya es irreversible, más adelante debe de confirmar que este suceso es así y punto. Ya no se puede cambiar. Luego, firmar las credenciales de los funcionarios de elección popular dentro del término de no más de 8 días lectivos. ¿Sí? Tomamos el mismo ejemplo, gana la presidencia el señor Nayib Bukele y en los siguientes 8 días tienen que entregarle un título, que son sus credenciales, en que dice que él es el nuevo presidente electo de la República de El Salvador. ¿Por qué lo hicieron? Porque la ley lo manda y lo obliga. Luego, como último, divulgar en medios de comunicación oficiales y privados los fines, procedimientos y formas de proceso de las elecciones, ya sean alcaldes, diputados, presidentes, magistrados y cualquier elección que se presente en ese instante o en ese momento histórico. Hasta acá, chicos, chicas, preguntas, dudas, comentarios. ¿Se entiende? Ok, excelente. Les pido el favor que pasemos. Primero respondamos el cuestionario de repaso, luego vamos a la página 140, por favor, chicos. Y en la página 140
vamos a responder las actividades, perdón, la página 141, pasamos a la página 141 y en la página 141 vamos a responder las actividades que el libro de texto nos propone. Luego de estas, jóvenes, vamos a pasar a la plataforma Santillana, trimestre 2, estudios sociales, unidad 3. Nos vamos a ir a las integraciones, recursos adicionales y en recursos adicionales vamos a resolver las integraciones que están identificadas con el tema número 6. Historial del Tribunal Supremo Electoral. Y la otra es el desafío de asegurar la pluralidad. Entonces, esas son las integraciones que vamos a resolver. Toman captura de pantalla, pegan en su cuaderno y la siguiente semana en la revisión del libro y cuaderno, pues ahí les vamos a calificar todo esto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok, jóvenes, les agradezco entonces. Feliz tarde y bendiciones para todos.